Realizar un recordatorio de 24 horas manual puede ser algo muy complicado, ya que tenemos que encontrar los alimentos dentro de la base de datos, por ejemplo el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, posteriormente ver su composición nutricional e irlo sumando conforme vayamos agregando más alimentos. Es por eso que en este video te voy a enseñar cómo podemos automatizar esta tarea utilizando Excel. Por ejemplo, aquí vamos a poner el nombre del paciente, vamos a poner ejemplo como nombre, en el cual vamos a seleccionar primeramente el tiempo de comida, que son 6, desayuno, colación 1, comida, colación 2, cena y colación 3. Supongamos que este paciente desayuna leche descremada y automáticamente aquí tenemos la composición nutricional con base al número de equivalentes. Por ejemplo, ponemos 1, que es una taza, ponemos guardar, y si nos vamos a pacientes únicos, aquí tenemos únicamente al paciente que estamos agregando, así como también la composición total del recordatorio de 24 horas, y en la base de datos se nos va a mostrar los alimentos que estamos registrando. Entonces, si este paciente además de leche descremada también lo consume con un plátano, ponemos 4 equivalentes, que son 2 piezas de plátano, ponemos guardar, así como también arándanos, 2 equivalentes, guardar. Aquí tenemos la composición nutricional total de ese recordatorio de 24 horas, que es energía 414 calorías, 22.8 gramos de proteína, 97.3 gramos de hidratos de carbono y 1.6 gramos de lípidos, así como también estos datos nutricionales. Y todos los alimentos los tenemos registrados con esta base de datos. Entonces aquí tenemos el ID, en el cual si cambiamos de paciente, en lugar de ejemplo ponemos ejemplo 1 y ponemos guardar. B de pacientes, pues aquí tenemos a 2 pacientes, el ID de 1 y el ID de 2, el cual tiene composición nutricional diferente de acuerdo a los alimentos que estamos registrando en su recordatorio de 24 horas. De esta forma nos permite realizar el cálculo nutricional a la vez que estamos agregando los alimentos dentro del recordatorio de 24 horas. Así como también, si quieres apoyar al canal, puedes visitar mi tienda virtual www.nutricionexcel.com/tienda, en el cual te estaré ofreciendo las mejores tablas de nutrición en Excel para que los puedas adquirir y automatizar tus cálculos nutricionales con un solo clic. Así que si te interesa saber cómo realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, dejar tu like, un comentario y compartir con tus amigos y compañeros de clases. Bien, entonces vamos a iniciar con una base de datos de alimentos, el cual aquí yo estoy utilizando el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Ustedes pueden utilizar cualquier otra base de datos. Entonces vamos a abrir una hoja nueva seleccionando el signo de más que tenemos en la parte inferior. Y aquí vamos a poner el registro de cada paciente que vamos a consultar su recordatorio de 24 horas. Entonces primeramente vamos a poner el nombre del paciente, seleccionamos Enter. Y una vez que tenemos el nombre, vamos a poner también el alimento que queremos agregar. Seleccionamos alimentos. Vamos a ponerlo aquí en la parte superior. Alimento, seleccionamos Enter. Vamos a poner el tiempo de comida donde queremos agregar ese alimento, el alimento y el número de equivalentes, para posteriormente calcular la composición nutricional, que simplemente lo que vamos a hacer es copiar desde categoría hasta la última columna. Control C, nos vamos a la hoja 2 de registro, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, a aceptar, y automáticamente lo tenemos en un formato vertical. Podemos cambiar el nombre de la hoja simplemente dando doble clic, y aquí ponemos registro, y aquí a esta otra hoja le vamos a dar el nombre de Smile. Una vez que tenemos eso, queremos generar una lista desplegable dentro de esta celda que haga referencia al tiempo de comida. Para eso nos vamos a datos, validación de datos, que tenemos en este icono en la sección de herramienta de datos. Damos clic y vamos a seleccionar donde dice lista, y en origen tenemos que poner las opciones que queremos mostrar. Entonces simplemente iniciamos con desayuno, ponemos coma, ponemos colación 1, comida, colación 2 y terminamos con cena. Si ustedes quieren agregar más tiempos de comida, simplemente lo separan con una coma o un punto y coma y ponen, por ejemplo, aquí vamos a poner colación 3. Ponemos a aceptar y automáticamente tenemos una flecha que se muestra los tiempos de comida. Entonces vamos a darle un formato de tabla a todo esto con control 1, que es un atajo. Entonces, seleccionamos control 1, nos va a mandar a formato de celdas. Otra forma es dar clic derecho y aquí tenemos la opción de formato de celdas. Nos damos a borde, contorno interior, a aceptar. Aquí tenemos entonces el nombre del paciente. Vamos a poner ejemplo. Ustedes ponen el nombre del paciente que están realizando este recordatorio de 24 horas. Posteriormente ponemos el tiempo de comida. Y aquí queremos generar otra lista desplegable donde podamos seleccionar el alimento. Para eso nos vamos nuevamente a datos, sección herramienta de datos, validación de datos,
lista, nos situamos en origen en esta flechita y nos vamos a la hoja del SMAI, nos situamos en la parte izquierda en este primer alimento y posteriormente, como son muchas filas dentro de esta base de datos, vamos a seleccionar en nuestro teclado las teclas Shift Control, tecla hacia abajo y automáticamente tenemos seleccionado todos los alimentos dentro de esta columna. Vamos a copiar esto antes de dar Enter con Control C, ahora sí Enter, seleccionamos Enter de nuevo y aquí tenemos todos los alimentos que se encuentran dentro de la base de datos. Sin embargo, son muchos alimentos que sería muy difícil encontrarlo. Por ejemplo, si queremos encontrar naranja, pues sería algo complicado encontrarlos dentro de esta base de datos. Una opción que tenemos en Excel es una función de autocompletado. Para eso tenemos que tener habilitada esta pestaña de programador o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tenga, simplemente nos damos a archivo, nos damos a opciones, nos va a aparecer esta ventana, personalizar sin opciones. Y aquí tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. También esta tabla la tenemos que guardar en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, guardar como. Nos situamos dentro de una carpeta donde lo queramos guardar, por ejemplo Excel. Y vamos a poner un nombre, por ejemplo R24 poblacional. Y dentro de esta lista desplegable donde dice tipo, tenemos que seleccionar donde dice libro Excel habilitado para macros y guardar. Ahora sí, nos vamos a programador, nos vamos a insertar dentro de la sección controles y en la sección de controles active X, en la segunda opción tenemos un icono que dice cuadro combinado. Vamos a dar clic, lo vamos a dibujar en esa sección que hace referencia al alimento que nosotros queremos agregar. Volvemos a programador o también puede venir como desarrollador, sección controles, pero ahora propiedades. Y nos vamos a situar donde dice Linking Cell y aquí tenemos que poner la celda donde hemos seleccionado para generar la lista desplegable, que es la celda D7. Entonces aquí ponemos D7 simplemente. Y donde dice List Field Range vamos a pegar lo que hemos copiado que corresponde al rango de celdas donde se encuentran los alimentos dentro de la base de datos. Ponemos en la crucecita nuevamente programador y vamos a deseleccionar donde dice modo diseño para poderlo utilizar. Por ejemplo, si nosotros ponemos man, automáticamente nos aparece aquellos alimentos que presentan una mayor coincidencia. De igual forma podemos desplegar esta lista y automáticamente aquí tenemos todos estos alimentos. Si ponemos manzana, automáticamente aquí nos está mostrando que el alimento que presenta una mayor coincidencia es manzana. Desplegamos la lista y aquí tenemos todos los alimentos que corresponden a esa búsqueda. Ahora, una vez que tenemos el alimento, también queremos mostrar su composición nutricional de acuerdo al número de equivalentes. Entonces vamos a cambiar de color todo esto, dando referencia que es aquí donde nosotros vamos a poner los datos. Entonces nos vamos a inicio, vamos a ponerlo un color azul y las etiquetas restantes vamos a darle un color diferente, por ejemplo un color gris. Y posteriormente vamos a utilizar la función buscar v y coincidir. Es importante que cada una de esas etiquetas se encuentre escrito idénticamente a como lo tenemos en los encabezados de la base de datos. Por eso que hemos copiado y pegado para asegurarnos que esté escrito igual. Entonces registro, nos vamos a categoría y aquí vamos a poner signo igual. Vamos a acercar un poco más para poderlo observar. Entonces ponemos signo igual, vamos a utilizar la función buscar v. Abrimos paréntesis y nos está pidiendo qué valor estamos buscando. Va a ser el alimento. Entonces aquí nos situamos en la celda que acabamos de generar, que es la celda D7. Aquí vamos a poner buscar V. Entre el paréntesis, control V, que es la celda D7. Ponemos coma, nos está pidiendo la matriz de la tabla, es decir, dónde lo vamos a buscar. Regresamos al SMAI, nos situamos en este primer alimento, posteriormente en el teclado, Shift Control, tecla hacia la derecha, hacia abajo, con el propósito de que se seleccionen todas las celdas dentro de esta base de datos. Nos vamos a la parte superior y lo vamos a anclar con F4. F4 de tal forma que aparezca los signos de pesos. Ponemos coma, función coincidir, abrimos paréntesis, nos está pidiendo el valor buscado, va a ser la categoría, es decir, la etiqueta que corresponde a esta fila. Ponemos coma, matriz buscada, donde lo vamos a buscar en los encabezados de esta base de datos, parte superior. Nos situamos en esta última columna, Shift Control, tecla hacia la izquierda. Y automáticamente seleccionamos este rango de celdas que corresponde a los encabezados de la base de datos. Parte superior, F4 para anclar estas celdas. O de igual forma lo podemos poner de manera manual, poniendo el signo de pesos antes de la letra y antes del número. Parte final, ponemos coma.
queremos una coincidencia exacta dentro de la función coincidir, cerramos con un paréntesis, coma, queremos una coincidencia exacta para la función buscar v, por lo tanto aquí ponemos falso, y cerramos con 1, 2, y cerramos con un paréntesis y enter. Automáticamente aquí nos está indicando que este alimento corresponde a la categoría de frutas. Si ponemos chocolate, azúcares sin grasa y así por cada alimento que nosotros pongamos, pues automáticamente nos va a aparecer su categoría. Vamos a copiar esto con control C, seleccionamos enter. Primeramente tenemos que anclar esta celda de 7 con F4 porque no queremos que se mueva al momento de arrastrar esta fórmula hacia abajo. Seleccionamos enter, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Automáticamente aquí tenemos la composición de este alimento por un equivalente. Sin embargo, nosotros lo queremos calcular según el número de equivalentes que pongamos en esta celda. Por ejemplo, si ponemos 1.5, pues aquí queremos que la composición cambie con base a este número de equivalentes. Entonces nos vamos a situar dentro de cantidad. Aquí ponemos una función de si.error, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final y esto lo vamos a multiplicar por el número de equivalentes que corresponde a la celda de 8. Otra función que vamos a ocupar va a ser la de redondear porque no queremos que se muestren tantos decimales. Nos vamos a la parte final, ponemos coma. Y dentro de los argumentos nos están pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que solamente 1. Cerramos con un paréntesis, ponemos coma. Valor si es error, pues queremos mostrar una celda vacía. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Nos situamos de nuevo en esta otra celda. Vamos a poner otra vez si.error. Redondear. Abrimos paréntesis. Y esto lo vamos a multiplicar por la celda de equivalentes y lo vamos a anclar con F4 de tal forma que aparezca los signos de pesos. Ponemos coma, un decimal, cerramos con un paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía y cerramos con un último paréntesis y seleccionamos enter. Posteriormente nos vamos a situar en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila y soltamos. Pero aquí nos aparece vacío. Entonces, en lugar de que nos aparezca vacío en caso de que sea error, pues queremos mostrar el valor de 0. Por lo tanto, en lugar de dos dobles comillas, ponemos 0. Seleccionamos enter. Doble clic, automáticamente esta ecuación que hemos puesto en esta celda se pasa a cada una de estas filas automáticamente. También podemos cambiar el color de fondo de esta función de autocompletado. Simplemente nos vamos a programador, modo diseño, damos clic, programador, propiedades y aquí tenemos back color y aquí podemos elegir cualquier color, por ejemplo amarillo. Podemos cambiar el formato de texto yendo a font, estos tres puntitos. Podemos darle en negritas, podemos aumentar su tamaño, disminuirlo, así como también darle una fuente diferente y aceptar. Ahora vamos a crear una base de datos donde podamos registrar estos datos. Para eso seleccionamos el signo de más y vamos a poner BD, pacientes únicos y el otro va a ser BD y nos vamos a registro, vamos a copiar esto, control C. Aquí se va a mostrar a los pacientes únicos que estamos registrando, así como también la composición nutricional total. Entonces nos situamos dentro de la fila 3, columna C, columna D, clic derecho, nuevamente pegado especial, valores, transponer, a aceptar, combinamos y centramos. Y aquí como título vamos a poner base de datos de pacientes únicos. Aumentamos su tamaño, cambiamos de color y listo. De igual forma aquí vamos a poner un color gris, control 1, todos los bordes, aceptar y lo vamos a centrar. Y vamos a generar otra base de datos que de igual forma va a tener estos encabezados con control C, PD, nos vamos a la columna D, tercera fila, clic derecho y valores. Inicio, lo centramos y aquí ponemos BD de alimentos registrados. Inicio, combinar y centrar. Base de datos de alimentos registrados. Entonces vamos a generar una macro en el cual nos va a permitir guardar estos datos dentro de BD. Pero antes tenemos que irnos a base de datos. Aquí vamos a generar una fórmula y una nueva columna que va a hacer referencia al ID del paciente. Nos vamos a BD. Aquí también vamos a poner ID porque cada paciente va a tener un ID único. Y por ejemplo aquí vamos a poner datos cualquiera, nos situamos en la columna de nombres, vamos a fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres, nuevo,
Y nos vamos a la parte inicial y vamos a utilizar la función desref, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, 1, 2 comas, función contará, abrimos paréntesis, seleccionamos nuevamente la primera celda de 3, 2 puntos, y en lugar de 3 tenemos que poner una celda que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar, por ejemplo 99.999, cerramos con un paréntesis, menos 1, ponemos coma, 1, cerramos con un último paréntesis, y para corroborar que está funcionando correctamente simplemente vamos a seleccionar la tecla tabulador. Automáticamente aquí tenemos marcado este conjunto de celdas que se encuentra ocupado con los pacientes. Ponemos aceptar, cerrar, vamos a hacer lo mismo pero con el ID. Aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 los valores. Nos citamos en ID, fórmulas, administrador de nombres, nuevo, nos citamos en la parte inicial, nuevamente la función desref, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, 1, 2 comas, función contará, abrimos paréntesis, lo he escrito mal, contará, abrimos paréntesis, la celda del ID, 2 puntos, 99.999, cerramos con un paréntesis, menos 1,1, cerramos con un paréntesis, tabulador, y automáticamente nos está abarcando esta zona que se encuentra con los ID de los pacientes. Entonces aquí lo dejamos como ID y aceptar. Posteriormente nos vamos a ir a registro y aquí vamos a insertar una nueva fila. Y aquí vamos a poner una pequeña tabla que va a ser el funcionamiento de control. Por ejemplo, vamos a poner ID máximo, en el cual en caso de que este paciente no se encuentre dentro de la base de datos de pacientes únicos, pues queremos generar un ID nuevo que sea el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el 1, el 2, el 5, que va a ser entonces el siguiente ID, el valor de 6. Nos vamos a registro, entonces aquí vamos a poner signo igual, ponemos si.error, abrimos paréntesis, función máximo, abrimos paréntesis, nos está pidiendo el número y va a ser la columna que corresponde al ID, que aquí lo tenemos, automáticamente se nos muestra. Cerramos con un paréntesis, más 1, porque queremos que sea el siguiente ID. Ponemos coma y en caso de que haya un error quiere decir que no hay ningún paciente registrado dentro de la base de datos. Por lo tanto queremos que tome el valor de 1, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Posteriormente también tenemos que saber si este paciente se encuentra dentro de la base de datos. Para eso vamos a utilizar la función coincidir, entonces aquí vamos a poner fila paciente, en caso de que se encuentre dentro de la base de datos, entonces aquí vamos a poner signo igual, si.error, abrimos paréntesis, función coincidir, abrimos paréntesis, nos está pidiendo dentro de los argumentos el valor buscado y va a ser el nombre del paciente que corresponde a la celda de 5. Ponemos coma, nos está pidiendo dónde lo vamos a buscar y aquí tenemos otra fórmula que le hemos dado el nombre de nombre, doble clic, ponemos coma, una conciencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con un paréntesis y en caso de que haya un error, en caso de que no se encuentre este paciente dentro de la base de datos, pues queremos mostrar una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y Enter. Y aquí vamos a poner ID paciente, en caso de que sí se encuentre, pues queremos mostrar cuál es el ID del paciente y en caso de que sea nuevo, pues queremos mostrar este valor que tenemos en la parte superior. Entonces vamos a darle un formato contorno interior a aceptar. Estos dos donde se encuentran las ecuaciones vamos a darle un color diferente, por ejemplo un color amarillo, y a este último pues lo dejamos en blanco dando referencia a que no tenemos ninguna ecuación. Entonces nos vamos a ir a programador, sección código Visual Basic, insertar módulo, y es aquí donde vamos a poner el código que nos va a permitir guardar estos datos de los pacientes dentro de esta tabla, así como también dentro de esta otra tabla. Para eso nos vamos con Alt F11, que es un atajo, Alt F11 para ir de Visual Basic al libro en Excel de una manera rápida. Entonces vamos a poner sub y este va a hacer referencia a registro pacientes, abrimos, cerramos paréntesis, seleccionamos Enter. Y posteriormente si nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos registro entre paréntesis, pero afuera del paréntesis tenemos con el nombre de hoja 1. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar su nombre para tener el mismo de registro. Para eso nos vamos a ventana de propiedades. Y aquí en lugar de hoja 1 vamos a poner registro, cerramos en la crucecita. De igual forma en BD, ventana de propiedades, ponemos BD, crucecita. Y en vez de pacientes únicos, ventana de propiedades, y aquí vamos a poner de igual forma BD pacientes únicos
Vamos a ponerlo escrito de una forma diferente. Pacientes únicos con las mayúsculas y minúsculas, cerramos en la crucecita. Y lo que vamos a hacer es situarnos dentro de la hoja de registro. Entonces aquí ponemos with registro y ponemos end with. Automáticamente lo hemos puesto en minúsculas, pero aquí, como el nombre lo tenemos en mayúsculas, pues aquí nos los pone automáticamente en mayúscula. El inicio y posteriormente en minúsculas. Entonces lo que queremos es que para registrar a un paciente primeramente tenemos que tener estas celdas ocupadas, que corresponde al tiempo, al nombre del paciente, el alimento, así como también el número de equivalentes. Entonces aquí vamos a poner una función de contará. Entonces vamos a poner la etiqueta de contará y ponemos signo igual y vamos a utilizar la función contará, abrimos paréntesis y seleccionamos este rango de celdas y enter. Automáticamente nos aparece 4 porque las 4 celdas se encuentran ocupadas. Sin embargo, si aquí en lugar de el nombre ponemos una celda vacía, pues nos aparece 3. Y en lugar de un tiempo de comida lo tenemos vacío, nos aparece 2 y así. Entonces queremos asegurarnos para ejecutar ese código que las 4 celdas se encuentren ocupadas. Entonces aquí tenemos el nombre del paciente, aquí tenemos el tiempo de comida y aquí nos aparece 4. Entonces vamos a poner una condicional if punto rango. Al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja de registro. Abrimos paréntesis y tenemos que poner la celda que corresponde a la función contará, que es la B9. Entonces ponemos entre dobles comillas y entre paréntesis B9, cerramos con dobles comillas, paréntesis punto value diferente a 9, perdón, a 4, que son 4 celdas que queremos tener ocupadas, al F11, then queremos mostrar un mensaje, msg box tiene celdas vacías, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, 2 comas, bueno, ponemos coma y aquí podemos darle un formato a la ventana de información, ponemos coma. Y el título podemos ponerlo como el nombre del canal Nutex y seleccionamos Enter. Además de eso queremos que nos saque la macro y terminamos la condicional. Entonces vamos a ejecutar este código, ponemos el play. Pues no sucede nada porque si tenemos ocupadas esas 4 celdas. Sin embargo, si aquí eliminamos el nombre del paciente al F11, volvemos a ejecutar la macro, automáticamente nos aparece esta ventana que dice tiene celdas vacías. O sea, aquí nos estamos asegurando que se encuentren ocupadas todas las celdas con el propósito de que podamos saber para qué paciente estamos registrando esos alimentos, qué tiempo de comida, qué alimento y qué número equivalente. Nos salimos del end if y aquí vamos a poner una condicional. Entonces ponemos if.rango, abrimos, cerramos paréntesis. En caso de que sea un paciente nuevo, quiere decir que esta celda que tenemos aquí en la B7 va a estar vacío. Entonces si ponemos si B7 punto rango B7 punto value es igual a empty, quiere decir que es un paciente. Aquí vamos a poner un comentario, paciente nuevo. Entonces seleccionamos enter, queremos que la celda que se encuentra en blanco, que es la celda B8, tome el valor del ID máximo que tenemos en la celda B6 y aquí ponemos B6. Y además de eso queremos registrar a este paciente dentro de la base de datos de pacientes únicos que tenemos aquí. Entonces eliminamos esto con suprimir. Al F11 vamos a declarar aquí una variable. Ponemos dim fila registro as long. Copiamos esto con control C. Y en caso de que el paciente sea nuevo, queremos que la variable fila registro tome el valor de la última fila donde lo vamos a registrar. Para eso aquí vamos a poner dentro de la hoja de BD pacientes únicos, ponemos el nombre BD pacientes únicos punto rango. Queremos encontrar cuál es la última fila que se encuentra disponible para agregar a ese nuevo paciente. Entonces nos vamos con al F11 a la hoja de BD pacientes únicos y nos vamos a situar dentro de la columna D, que es un dato obligatorio que tenemos que poner, que es el nombre del paciente. Entonces ponemos D 99.999, nos salimos del paréntesis, punto end xlop, entre paréntesis, cerramos con un paréntesis, punto row, más 1 porque queremos agregar al paciente en la siguiente fila. Entonces aquí lo hemos escrito mal, dice pacientes únicos y automáticamente ya nos corrige con mayúsculas y minúsculas según lo tenemos por afuera del paréntesis dentro de esto que se encuentra marcado.
Entonces queremos que el paciente sea registrado dentro de esa hoja de BD pacientes únicos, por lo tanto lo que vamos a poner va a ser primeramente la hoja BD pacientes únicos, lo vamos a pegar con control C, nos situamos en la siguiente fila, control V, pero aquí vamos a poner un contador en el cual lo tenemos que declarar en la parte superior. Aquí ponemos dim cont as long, entonces aquí vamos a poner for cont, este va a ser igual al número de columnas donde queremos registrar los datos del paciente. Aquí vamos a poner signo igual, función columna, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna y va desde la columna 3 a la columna 33. Suprimir, entonces aquí vamos a poner 3 to 33. Y después de B de pacientes únicos vamos a poner next con para que vaya viajando en cada una de esas columnas de la 3 a la 33. Entonces, B de pacientes, que es donde queremos mostrar el resultado, guardar el resultado dentro de la base de datos, vamos a poner .cells, abrimos paréntesis, y primeramente tenemos que poner el número de fila, el cual va a ser dado por la variable fila registro, ponemos coma, nos está pidiendo el número de columna, va a estar dado por el contador, que va desde la 3 a la 33, cerramos con un paréntesis y ponemos .value. Este va a ser igual, nos situamos dentro de la hoja de registro simplemente poniendo punto, rango, abrimos, cerramos paréntesis y entre dobles comillas vamos a poner la columna que corresponde a los datos que tenemos aquí en la columna E. Entonces ponemos E concatenado con el contador y aquí iniciamos de la fila 5, pero si nos vamos al contador inicia desde la columna 3, entonces tenemos que sumar 3 más 2 para que dé 5, entonces ponemos más 2. Y aquí ponemos .value. Vamos a poner aquí en if para ver si está funcionando correctamente esta macro que estamos escribiendo. Lo guardamos primeramente. Nos vamos al documento y aquí tenemos un paciente nuevo porque aquí fila paciente nos aparece vacío. Entonces si nos damos a B de pacientes únicos lo tenemos vacío, entonces nos vamos a registro, lo vamos a ejecutar, pero vamos a generar un botón. Para eso nos vamos a insertar ilustraciones, formas, elegimos un rectángulo. Lo vamos a poner en la parte derecha, el cual le vamos a dar el nombre de guardar. Vamos a aumentar su tamaño, lo centramos, clic derecho, asignar macro y aquí tenemos una macro que le hemos dado el nombre de registro pacientes. Clic a aceptar, damos clic y aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos a ver de pacientes únicos, aquí tenemos a este contacto que tenemos estos datos. Entonces nos vamos a registro al F11. Posteriormente vamos a poner en caso que sea un paciente existente. Por ejemplo, si aquí seguimos guardando alimentos, pues no va a suceder nada. Pero lo que nosotros queremos es que sea guardado también alimentos dentro de esta base de datos, así como también se vaya sumando la composición dentro de esta otra columna. Entonces lo que vamos a hacer al de F11, además de que sea registrado en esta hoja de pacientes, también queremos registrar los datos dentro de la hoja de BD, que son las mismas columnas. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es algo muy similar, que vamos a poner BD, que es el nombre de la hoja que le hemos dado, BD.cells, abrimos paréntesis, nos está pidiendo primeramente el número de fila, el cual va a estar dado por el valor último según la siguiente variable. Entonces nos vamos a ir a la parte inicial, aquí vamos a poner dim última fila registro as long, copiamos esto con control C, última fila registro y vamos a copiar esto que tenemos en la parte superior ya que es muy similar, control C, aquí ponemos signo igual, control V y en lugar de BD pacientes únicos tenemos que poner la hoja de BD de 99.999 que corresponde a la columna del nombre, al F11 y esto lo dejamos igual. Entonces vamos a copiar esta variable de última fila registro, control C, lo vamos a pegar aquí, última fila registro, ponemos coma y vamos a poner el contador que va a viajar en cada una de las columnas dentro de la base de datos, que va desde la columna 3, aquí ponemos signo igual, función columna, se encuentra columna 3, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna a la 33. Entonces ponemos al de F11, 3 a la 33, entonces simplemente ponemos cont, cerramos con un paréntesis, .value, y este va a ser igual a .rango, abrimos, cerramos paréntesis, columna E, y esto lo vamos a concatenar con el contador, más 2 nuevamente, nos salimos del paréntesis, .value.
Entonces cada vez que nosotros guardemos y nos vamos a BD de pacientes únicos, aquí tenemos repetido, pero no queremos que suceda eso. Entonces al F11 vamos a hacer una pequeña modificación. Y aquí estamos cometiendo un error. En ID nos está apareciendo el nombre en lugar del ID del paciente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tenemos que hacer una pequeña modificación. Ponemos un igual función columna. Aquí sería desde la columna 4. Entonces al F11 vamos a irnos al contador. Aquí ponemos 4 to 33. Y aquí sería más 1 y más 1. Entonces el ID lo tenemos que poner aparte. Entonces nos situamos antes del contador. Aquí nos vamos a situar dentro de la hoja de BD pacientes únicos, control C, control V, punto, rango, abrimos, cerramos paréntesis, nos situamos en la columna donde tenemos el ID, vamos a eliminar a todos estos pacientes, suprimir, vamos también esto, y el ID corresponde a la columna C, entonces entre dobles comillas ponemos C, esto lo vamos a concatenar con última fila de registro, fila de registro, entonces aquí ponemos fila de registro que hace referencia a BD pacientes únicos, punto value, este va a ser igual a punto rango, punto value, y entre dobles comillas ponemos la celda que corresponde al ID del paciente, vamos a registro, que es la celda B8. De igual forma, dentro de la base de datos, copiamos esto con control V, y aquí en lugar de BD pacientes únicos ponemos simplemente BD, vamos a ver si es la misma columna, nos vamos a BD, es la columna C. De igual forma vamos a suprimir esto al F11 BDC fila de registro punto value, pero en lugar de fila de registro es última fila de registro, control C, control V, punto rango B8, lo guardamos, lo volvemos a ejecutar, yendo a registro, guardar, nos vamos a BD de pacientes únicos, aquí tenemos al paciente con el ID de 1, BD, y aquí tenemos el alimento que hemos registrado para ese paciente. Nos vamos nuevamente al registro, ponemos guardar nuevamente. Si nos vamos a BD tendríamos que tener dos alimentos, guardar, pero solamente nos aparece uno. Vamos a irnos a BD pacientes únicos, así aquí sí está funcionando, tenemos solamente un alimento, pero en BD tendríamos que tener más alimentos registrados. Eso es debido a que la macro no se está ejecutando porque aquí hemos puesto una condicional en el que si la celda B7 se encuentra vacío, quiere decir que no es un paciente nuevo y tenemos el seguimiento del paciente. Entonces vamos a generar otra macro en la parte inferior, aquí después de endIf, en el cual queremos que se registren los alimentos restantes dentro de esta base de datos, así como también queremos que se realice la suma de la cantidad del siguiente alimento que estamos registrando dentro de la base de datos. Entonces al F11 aquí vamos a poner registro de pacientes con seguimiento y primeramente vamos a poner el ID del paciente que le vamos a realizar ese seguimiento. Entonces nos damos a la celda B8 que corresponde al ID del paciente, entonces vamos a poner punto rango. Aquí ponemos la celda B8 que corresponde al ID, punto value, este va a ser igual. Y tenemos que extraer el ID del paciente que estamos teniendo en esta celda. Entonces vamos a hacer uso de la función coincidir que tenemos aquí, que nos va a arrojar el número de fila. Pero si recordamos, dentro de la base de datos, vamos a irnos a BD pacientes únicos. El primer paciente se encuentra en la fila 4. Entonces si nos aparece 1, queremos que se convierta en 4. Por lo tanto lo tenemos que sumar más 3. Nos vamos a esta función. Después de este paréntesis que tenemos después del 0, vamos a sumar más 3, seleccionamos Enter y aquí nos aparece el número de fila total de BD pacientes únicos, que aquí lo tenemos fila 4. Entonces, al F11, celda B8, queremos que tome el valor del ID que va a estar dentro de la fila 4. Entonces vamos a situarnos dentro de la hoja de BD, pacientes únicos, punto rango, dos dobles comillas, al F11, vamos a situarnos dentro de la columna que corresponde al ID, que es la columna C, y esto lo vamos a concatenar con punto rango, punto value, dentro de la celda que corresponde al número de fila, que es la celda B7. Entonces entre dobles comillas ponemos B7, punto value y enter. Entonces aquí vamos a extraer el ID del paciente. Una vez que tenemos el ID del paciente, queremos poner ese ID dentro de BD en la columna C. Al F11 aquí vamos a poner BD.rango, ponemos la columna que corresponde al ID, que es la columna C, y esto concatenado con la variable última fila registro, que le tenemos que asignar un valor diferente al de pacientes únicos. Entonces vamos a copiar esto, última fila registro, con control C,
que hace referencia a la BD. Entonces lo vamos a situar después de esta condicional en if, enter, control V, última fila de registro va a ser igual a punto rango, punto value, al valor que tenemos dentro de la función coincidir, que es la B7. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos B7, copiamos esta última fila de registro con control C, o la variable que podemos utilizar va a ser fila de registro para que sea acorde al valor que estamos almacenando. Entonces fila de registro B7, vamos a copiar esto con control C, eliminamos esto para reducir la complejidad de esta macro, de esta línea, control V, entonces va a ser igual concatenado con el valor almacenado dentro de la variable fila registro. Aquí BD.rango, columna C, donde se encuentra el ID, concatenado con fila registro, va a ser igual al ID del paciente que se encuentra dentro de la celda B8. Entonces aquí vamos a poner punto rango, punto value, y entre dobles comillas B8. Vamos a almacenar el alimento dentro de base de datos. Entonces vamos a generar otra vez for cont, este va a ser igual al número de columnas, pero también, como hemos puesto con el ID, al número de columnas, que aquí ponemos signo igual función columna, que va desde la 4 hasta la última columna, que es 33, 4 to 33. Entonces al F11 que vamos a poner for cont igual 4 to 33, ponemos next cont y nos situamos primeramente dentro de la hoja donde queremos almacenar esos datos. Entonces vamos a poner bd.cells, abrimos paréntesis, el número de fila va a estar dado por fila registro, pero fila registro va a tomar el valor, si nos vamos a B7, de la hoja BD pacientes únicos. Entonces tenemos que generar una variable nueva. Entonces aquí nos hemos equivocado, vamos a eliminar esto. Queremos encontrar cuál es la última fila dentro de BD. Entonces simplemente vamos a reciclar código que tenemos en la parte superior. Lo tenemos aquí, control C, control V, y ahora sí, fila registro, control C. Y tenemos que hacer uso de última fila registro, que lo tenemos aquí en la parte superior, control C, control V. Y vamos a reciclar también el código que tenemos aquí, control C, signo igual, control V. Entonces el siguiente alimento queremos almacenarlo dentro de última fila, que es más 1, porque queremos que tome el valor de una celda vacía. Entonces en lugar de fila, control V, última fila registro, ponemos coma y el número de columna va a estar dado por el contador. Entonces aquí ponemos cont, cerramos con un paréntesis, punto value, y este va a ser igual a punto rango, dando referencia a la hoja de registro, y aquí vamos a poner la columna E. Entonces ponemos E y esto va a estar concatenado con el contador, pero el cont inicia desde la 4 y aquí tenemos que el nombre del paciente está en la fila 5, entonces cont más 1 para que sea igual a 5, y ponemos punto value y enter. Además de eso, también queremos sumar el alimento nuevo que estamos registrando a la composición total que tenemos en base de datos pacientes únicos. Por ejemplo, estos datos que tenemos aquí de tiempo, alimento, equivalentes, cantidad, son datos que no ocupamos. Por lo tanto, vamos a desplazar unidad peso bruto, tampoco esto, desde energía, es decir, queremos calcular solamente la composición, Shift Control tecla hacia la derecha, y esto lo vamos a desplazar hacia después de nombre. Aquí soltamos, ponemos aceptar, vamos a eliminar esto nuevamente y tenemos que hacer una pequeña modificación. Por ejemplo, aquí en energía ponemos signo igual función columna, esta es la columna 5, bueno, inicia desde la columna 4 de igual forma, pero la última columna, si nos vamos a la parte última, sería la columna 25. Entonces en lugar de 33 simplemente tenemos que poner 25 y aquí ponemos 25 en lugar de 33 y aquí vamos a poner un comentario: registro de alimentos dentro de la BD, y aquí registro de pacientes únicos. Eliminamos esto con suprimir y suprimir. Entonces lo que queremos es que los alimentos que estamos registrando en pacientes existentes, queremos sumar la composición nutricional. Entonces al F11 vamos a ejecutar este código, vamos a ver si está funcionando. Entonces aquí ponemos guardar, vamos a ver de pacientes únicos, aquí tenemos al paciente con una composición. Bueno, aquí nos está apareciendo proteínas. Tenemos que hacer ese pequeño cambio también porque tenemos que tomar desde energía, que corresponde a la celda 14, a la fila 14. Entonces al F11 nos vamos a pacientes únicos y aquí inicia desde la 4. ¿Cuánto falta para 14? Entonces sería 10. En lugar de más 1 tendríamos que poner más 10 solamente en esta fila que hace referencia a BD pacientes únicos. Guardamos al F11, eliminamos con suprimir,
guardar, no coinciden los tipos, ponemos depurar. Ok, entonces además de eso también tenemos que poner de manera manual el nombre del paciente, como lo hemos puesto para ID, dentro de esta celda. Entonces aquí ponemos suprimir, también como el ID, tenemos que ponerlo de manera manual. En caso de que sea un paciente nuevo, entonces aquí vamos a poner ID, paciente nuevo, y vamos a poner nombre del paciente nuevo. Nos situamos dentro de la hoja de BD pacientes únicos, punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, entre dobles comillas ponemos la columna del ID, que es la columna C, y esto lo vamos a concatenar con fila registro, punto value va a ser igual a punto rango, punto value, la celda donde se encuentra el ID del paciente, al de F11, nos vamos a registro, que sería la celda B6. Entonces aquí ponemos B6. Copiamos esto, control C, control V, y aquí en lugar de la columna C sería la columna D, que es la columna del nombre. Entonces en lugar de B6 tenemos que poner el nombre del paciente, que es la celda E5. Y aquí tenemos el comentario de nombre del paciente nuevo. Entonces vamos a ejecutarlo, ponemos guardar. Vamos a irnos a guardarlo, lo ejecutamos, ponemos depurar. Por lo tanto aquí tenemos que hacer la modificación, en lugar de 4 ponemos 5, 5 a la 25, registro de pacientes únicos. Lo guardamos, lo ejecutamos. Y ya tenemos el ID, el nombre, así como también la composición nutricional. Entonces vamos a eliminar esto, vamos a iniciar de nuevo los registros. Y ponemos suprimir. Entonces nos vamos a registro y aquí tenemos el ID máximo de 1 porque no tenemos a este paciente registrado dentro de la base de datos. Entonces aquí nos aparece vacío. Si ponemos guardar, nos vamos a ver de pacientes únicos, aquí nos aparece 2. Entonces nos debería aparecer 1. Entonces nos vamos al de F11, vamos a ver, a corregir eso. Si la celda B7 se encuentra vacío, por ejemplo aquí ponemos suprimir, suprimir. B8 queremos que tome el valor de B6. B8, que es el ID, queremos que tome el valor de B6. B8 va a ser igual a punto rango B6. Aquí queremos que se sitúe dentro de fila registro. Queremos que se almacenen los alimentos dentro de la BD. Entonces aquí ya teníamos el ID del paciente. Control C. Lo eliminamos. Y aquí en lugar de B8 hemos puesto B6. Entonces es aquí donde nos hemos equivocado. Lo pegamos, lo guardamos. Lo ejecutamos, BD pacientes únicos, aquí nos aparece ahora sí el ID de 1, ejemplo, así como también la composición nutricional, y en BD nos aparece el alimento. Y agregamos otra vez y nos damos a BD, aquí seguimos teniendo 1, pero en BD tenemos ahora 2 registros. Pero nos aparece aquí el ID, entonces al de F11, vamos a reciclar esto que tenemos aquí con control C y lo pegamos con control V. En lugar de BD pacientes únicos queremos ponerlo en BD. Y última fila de registro, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar aquí con control V y ponemos el comentario en esta otra línea. Aquí nos hemos equivocado porque hemos puesto la variable fila registro, que fila registro va a ser igual a B7, que B7 nos va a mostrar el número de fila donde tenemos registrado al paciente dentro de la hoja de pacientes únicos. Eliminamos esta fila. Ahora sí, 4 a la 25. Es donde queremos registrar los alimentos, entonces vamos a eliminar este paciente, este registro. Entonces nos vamos a registro, guardamos, aquí seguimos teniendo un solo registro para este paciente, BD, y aquí ahora sí nos aparece el ID. Supongamos que ponemos a otro paciente, por ejemplo, ejemplo 1, ponemos guardar, automáticamente si nos damos a BD pacientes únicos, aquí tenemos otro registro, el ID de 2, perdón, con el nombre ejemplo 2, BD, y aquí tenemos el ID de 2 con este registro. Entonces lo que queremos hacer es registrar o sumar los nutrientes que estamos agregando dentro de la hoja de BD dentro de BD pacientes únicos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 registros para el ejemplo, el nombre del paciente ejemplo que contiene el ID de 1, pues queremos que 1.8 sea sumado más el siguiente alimento. Entonces lo que vamos a hacer es al F11, nos vamos a registro con seguimiento. Y tenemos que ver el número de columnas. Para eso nos citamos aquí, signo igual función columna, es la columna 5. Nos citamos en la parte inferior derecha hacia la última columna, es la columna 25, 5 to 25. Ponemos suprimir al de F11. Vamos a poner otro contador, for cont. Este va a ser igual a 5 to 25. Next cont.
y queremos que los valores dentro de BD, pacientes únicos, punto cells, abrimos paréntesis, la fila va a estar dado por el valor de fila paciente, que es la B7, que se encuentra almacenado dentro de la variable fila registro. Con control C lo copiamos, control V, ponemos coma y el número de columna va a estar dado por el contador. Cerramos paréntesis, punto value, este va a ser igual, copiamos esto al valor que ya se encuentra en esa celda, sumado más los valores que tenemos desde la fila de energía hasta carga glucémica, que es desde la fila 14, entonces al F11 que tenemos 5, 5 más 9 es igual a 14, entonces vamos a poner dentro de la hoja de registro punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí ponemos la columna E concatenado con el contador más 9, porque 5 más 9, que es donde inicia el contador, es igual a 14, que corresponde al número de fila que tenemos en energía, y que ponemos punto value. Lo guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente, iniciamos eliminando los datos que ya tenemos dentro de la base de datos, vamos a centrarlo yendo a inicio, lo centramos, nos vamos a BD, eliminamos también estos registros, suprimir, nos vamos a registro, guardar, pacientes únicos, aquí tenemos solamente 112.8 calorías, BD, que corresponde a 111. Vamos a ver qué está sucediendo. Aquí nos aparece una cantidad energética diferente a lo que tenemos aquí. Entonces al F11, BD pacientes, el error se encuentra aquí, en lugar de más 10 tenemos que poner más 9, guardamos, volvemos a vaciar la base de datos, suprimir, BD, suprimir, vamos a registro, guardar, BD pacientes, entonces tenemos 222 calorías, pero aquí tenemos 111 calorías. Eliminamos nuevamente, suprimir, suprimir, registro, aquí tenemos que terminar con exit sub, para que no se ejecute de igual forma esa otra sección de código que tenemos en la parte inferior, ponemos guardar, ahora sí nos aparece 111 calorías, lo mismo que nos aparece aquí porque tenemos solamente registrado un alimento. Sin embargo, si volvemos a registrar este alimento, se va a sumar 111 más las calorías que tenemos aquí, que son 111, ponemos guardar, nos vamos a BD pacientes únicos, y ahora aquí tenemos 222, 3.6, 43.8, el cual es la suma de estos dos. Por ejemplo, si aquí en energía, bueno, aquí nos está sumando el siguiente registro, BD.rango, bueno, aquí está 4 a la 25. Bueno, aquí estamos cometiendo el error en el que no le estamos asignando a la variable nombre dentro de la BD. Entonces, aquí tenemos nombre paciente nuevo, pero solamente para BD pacientes únicos, pero también tenemos que darle el nombre a la hoja de BD como lo tenemos aquí. Entonces vamos a copiar esto con control C, control V, aquí se va a mostrar el ID paciente y queremos que se muestre el nombre del paciente. En lugar de la columna C, queremos que se muestre en la columna D. Aquí vamos a eliminar la C, ponemos D. Y esa celda, en lugar de B8, vamos a poner la celda que corresponde al nombre del paciente, que es la celda de 5. Entonces eliminamos y ponemos E5. Vamos a guardar, vamos a ver si está funcionando correctamente. Vaciamos la base de datos, las dos bases, suprimir, registro, ponemos guardar. Nos vamos a BD pacientes, aquí tenemos la composición del paciente con el ID de 1, nos vamos a BD, aquí tenemos ID de 1 con el ejemplo 1 y el alimento que estamos registrando con el tiempo de comida. Registro, ponemos guardar nuevamente, aquí tenemos ahora la totalidad, es decir 111 que eran las calorías anteriores, más 111 que son las calorías de este alimento, que son 222, y aquí tenemos los alimentos. Por ejemplo, si agregamos otro alimento, entonces desplegamos esta lista, ponemos donas, ponemos guardar. Aquí tenemos 352.5. Si nos vamos a esta base de datos, vamos a sumar las calorías, signo igual, ponemos suma, abrimos paréntesis, presionamos este rango de celdas y nos aparece 352.5 y así para cada valor. Entonces 352, 4.8, vamos a copiar esto, vamos a pegar desde energía, clic derecho, valores, coinciden con los datos que tenemos en esta base de datos, 352.5 calorías, 4.8 gramos, 59 gramos, 23, 7.2 y así para cada nutriente dentro de esta base de datos. ¿Qué sucede si agregamos a otro paciente? Entonces aquí vamos a poner ejemplo 2,
ponemos guardar, B de pacientes únicos, aquí tenemos a este nuevo registro con este nuevo otro registro. Entonces aquí es la celda que hemos utilizado para la suma. Y ponemos guardar nuevamente, aquí nos aparece el ID de 2. Entonces si ponemos guardar nuevamente va a ser 130.5 más 130.5, que sería 261. Lo tenemos aquí, 261 calorías, así como también para proteínas, hidratos de carbono y lípidos. De esta forma tenemos un recordatorio de 24 horas rápido que nos permite registrar los alimentos por paciente dentro de la población de estudio y realizar un conteo rápido de composición nutricional para cada paciente que estamos consultando. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este documento y la idea para la creación de futuros videos o mejorar esta tabla en Excel.